Bueno, pues haciendo el resumen de la clase de hoy, eh, en el primer parcial es más que nada introducción a la química. Introducción a la química y en este caso vamos a ver desde el inicio, digamos, de la civilización, se ha tratado de obtener conocimiento acerca de la química. No tan científico, no tan metodológico, pero se ha tratado de adquirir cierto conocimiento sobre la materia, las sustancias. ¿Sí? Inicialmente, pues, tenemos que saber cómo se adquiere el conocimiento. Y pues el conocimiento en sí, ¿qué es? Pues ya tenemos que analizar el concepto de conocimiento como un proceso mental en el cual eh, registramos los sucesos o fenómenos naturales o físicos que vemos a nuestro alrededor. Entonces, ese registro mental que tenemos se le llama conocimiento. ¿Sí? Digamos que es algo que nosotros reconocemos, identificamos y tratamos de dar una explicación a un fenómeno. A eso se le reconoce como a eso se le conoce como un conocimiento. O sea, estamos redundando un poquito en las palabras, pero básicamente es eso. Tenemos que identificar el concepto de ciencia también. ¿Qué es el concepto de ciencia? Pues la ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos de manera sistemática. ¿Sí? Y bueno, ¿a qué se refiere con conocimientos adquiridos de manera sistemática? Pues son conocimientos que se obtienen a través de un proceso, de un método, de una serie de pasos, en los cuales se obtiene un conocimiento y es comprobable. Este proceso se le llama método científico. Método científico. Pero no es la única manera de adquirir un conocimiento. Podemos clasificar el conocimiento en dos. En lo que es el conocimiento adquirido a través de un método empírico o conocimiento empírico y el conocimiento científico. ¿Sí? Nuevamente vamos a establecer qué es cada uno de ellos. Pues el conocimiento empírico es aquel conocimiento que se adquiere mediante la experiencia, digamos, de las personas, la experiencia, las vivencias, vaya. Podemos comentar que, por ejemplo, el conocimiento que adquirimos quizá accidentalmente. Por decir, cuando nosotros consumimos una planta y nos hace daño, podemos saber que esa planta no es comestible o que probablemente es venenosa, tóxica. ¿Sí? Entonces, pues no lo sabíamos, pero después de hacer la prueba, después de experimentar, pues ya sabemos que esa planta no es un buen alimento. ¿Sí? Otras veces resulta que tenemos por ahí un accidente, una herida, y sin querer damos con una planta que es rápida para, o sea, ayuda a la cicatrización. Entonces, ese es un conocimiento empírico. ¿Sí? En la antigüedad, digamos que los primeros conocimientos eran aplicados directamente para la supervivencia. ¿Sí? Por decir, los conocimientos que adquirían las personas, por decir, los primeros agricultores, pues se dieron cuenta que en las zonas más húmedas, pues más fácilmente podían cosechar alimentos. Bueno, pues es un conocimiento muy simple, pero pues para ese tiempo, pues era un conocimiento válido. No lo habían aprendido de ningún libro, nadie se los dijo. Fue mera experiencia la que los llevó a adquirir ese conocimiento. ¿Sí? Por decir, empezaron a ver algunos efectos de la luna sobre el clima, etcétera. O sea, eran conocimientos que ellos observaban y adquirían, pero de manera, digamos,
accidental o muchas veces nada más observando, ¿sí? Decíamos que el conocimiento en la antigüedad pues no se le podía llamar ciencia, ¿no? Hubo una rama del conocimiento que se llamó filosofía. Y la filosofía era cuando el conocimiento era adquirido mediante el razonamiento, mediante la reflexión sobre algunas ideas, pues se obtenían algunas conclusiones y lo daban, los grandes pensadores de la época, pues lo daban como válido, ¿sí? Entonces, esos eran los filósofos, ¿sí? Y era una rama del conocimiento, ¿sí? Nada más que, pues, algunos conocimientos eran buenos, eran válidos, y algunos otros conocimientos, pues, no eran tan comprobables. Y fue donde se creó la palabra mito o mitología, ¿sí? Porque eran creencias que había en ese entonces, pero meramente creencias, o sea, algunos lo daban como supuestos hechos y otras personas decían, no, pues es que no hay manera de comprobar si era cierto o no. Entonces, había ese tipo de conocimientos que se le llamó mitología. Bueno, pues continuando con el conocimiento, resulta que con el tiempo fueron apareciendo personas más curiosas, tratando de hacer experimentos, de manipular la materia, las sustancias, y a ese tipo de científicos que no eran científicos, se les llamó alquimistas. Eran los primeros científicos interesados en la química. Su objetivo era a través de mezclas, a través de mezclar sustancias, de realizar procesos de combustión, etcétera. Querían transformar la materia, ¿sí? Realmente muchos de esos alquimistas, su sueño más grande era producir oro. El oro siempre ha sido un metal muy preciado, muy, muy valioso. Entonces, ellos pensaban que podría haber alguna receta, algún proceso químico para convertir cualquier metal en oro. Y pues ese era, digamos, una gran motivación que tenían para hacer experimentos con materia, con metales, etcétera. Y eso llegó a acumular una gran cantidad de conocimientos acerca de las sustancias. Entonces, digamos que esos eran los primeros químicos. Y pues más adelante ya con una metodología un poco más sistemática, los conocimientos acumulados se convirtieron en ciencia. Pero llamamos ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos de manera sistemática y comprobable, ¿sí? Esa es, digamos que la definición de ciencia. Siguiendo con el tema, con el temario del libro, viene lo que es el método científico. Ese proceso sistemático a través del cual se obtienen los conocimientos, el conjunto de conocimientos que llamamos ciencia, bueno, pues ese proceso se llama método científico y consta de 4 pasos principales. Decíamos observación, formulación de hipótesis, experimentación y teoría o ley. ¿Sí? Bien. Y pues, por lo pronto en esta clase, yo creo que le vamos a avanzar hasta ahí. Resumen, ya vimos lo que es conocimiento, vimos lo que es ciencia, los pasos del método científico, y también, bueno, hay otro concepto que quiero abarcar el día de hoy, que es el concepto de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Bueno, pues resulta que la tecnología nosotros nos podemos imaginar pues las grandes máquinas que se han hecho, los inventos de electrónica, las computadoras, pero en realidad la palabra tecnología viene de mucho más atrás, ¿sí? Sabemos que el conocimiento pues es
es un proceso mental que explica algún fenómeno. Sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos sistemáticamente, ¿verdad? ¿Y la tecnología qué es? Pues la tecnología viene siendo prácticamente los conocimientos de la ciencia aplicados aplicados para satisfacer una necesidad de la humanidad o de la civilización. Eso viene siendo la tecnología, así de sencillo. Es el conocimiento que se aplica para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Eso es la tecnología. ¿Qué ejemplos básicos de tecnología podríamos nosotros mencionar? Pues el ejemplo más básico que tenemos de la tecnología viene siendo la rueda. La rueda, pues, ayudó a la transportación, ayudó a mover grandes cargas a través de los vehículos antiguos, o sea, de las carretas, etcétera. Entonces la rueda, digamos que pues no utilizaron mucha ciencia en ese entonces, pues simplemente le empezaron a utilizar con los árboles, o sea, un conjunto de árboles talados, le quitaban el tronco y a través de las ruedas de los troncos, digamos que lo utilizaban como ruedas. Bueno, luego se dieron cuenta que podían fabricar ruedas para empezar a llevar cargas como las carretas. Con el tiempo, pues la rueda se aplicó a diferentes máquinas, la polea, ¿sí? Entonces, la rueda es un ejemplo de tecnología. La palanca también, digamos, para nosotros es algo muy sencillo, pero en su momento la palanca empezó a utilizarse también para mover grandes pesos, ¿sí? Con muy poco esfuerzo. ¿Qué otro ejemplo de tecnología? Pues la máquina de vapor. O sea, en sí la tecnología, pues son los conocimientos que ya tenemos de física o de química o de biología para poder satisfacer una necesidad humana, ¿sí? Por decir, la tecnología de la agricultura, del arado. Fabricaron el arado, ¿por qué? Pues porque ayudaba a sembrar. O sea, entonces venía a satisfacer una necesidad. La tecnología, mucho después, o sea, ya en el siglo pasado, pues surgió la tecnología electrónica. Bueno, primero la eléctrica y después la electrónica. Y a partir de la electrónica es lo que la mayoría entendemos como tecnología, que son aparatos, equipos electrónicos, pero no, realmente la palabra tecnología abarca desde mucho antes los inventos del hombre, los inventos que hacía para satisfacer una necesidad, ¿sí? El invento, les comentaba, de la rueda, de la palanca, de la máquina de vapor, de la máquina de combustión interna, las máquinas industriales, el automóvil, la bicicleta, los aviones. Todos estos inventos, digamos que satisfacen una necesidad humana y todos ellos son productos de la tecnología. Y pues principalmente esos son los conceptos que quería ver en la clase de hoy. Les voy a encargar un pequeño resumen acerca de la clase de hoy. En el Classroom, ahí les va a aparecer. Digo, ahorita más tarde la voy a subir para que estén al pendiente. Y pues fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima clase.